Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como cada año, una semana después de haber celebrado la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, celebramos el cumplimiento de su promesa, es decir, la venida del Espíritu Santo en este día de Pentecostés. Estando los discípulos con la Virgen María en oración y encerrados por miedo a los judíos, aparece Jesús en medio de ellos y les saluda: La paz sea con ustedes. Les muestra sus heridas, recordándoles que el sacrificio se ha hecho, que su palabra se ha cumplido, está resucitado y su presencia en medio de ellos
hace que en sus corazones el miedo se convierta en gozo. Jesús sopla sobre ellos y les concede la presencia del Espíritu Santo. Esta presencia del Espíritu Santo hace posible que surja entre ellos una misma alabanza para Dios. Comienzan a anunciar las grandezas del Señor en diferentes idiomas. Ha llegado el momento en que la historia de la salvación sea conocida en el mundo entero. Los galileos comienzan a hablar en diferentes idiomas, anunciando que la salvación es de carácter universal. Por eso, es por lo que desde su nacimiento nuestra iglesia es una, porque el mensaje que anuncia es el mismo en todo el mundo. No importa el idioma, no importan las circunstancias, el mensaje siempre es el mismo en cualquier parte del mundo. Es el Espíritu Santo el soplo que dirige nuestra barca, es quien le va dando el rumbo para que todos puedan conocer a Dios. La Jornada Mundial de la Juventud, que fue convocada por primera vez por el Papa San Juan Pablo II, hombre lleno del Espíritu de Dios, es una de las muestras más palpables de que la Iglesia Católica es la misma en todo el mundo. Recuerdo que estando en la ciudad de Río de Janeiro, me impactó ver a 3 millones de jóvenes provenientes de todo el mundo. Su alegría y su amor por Dios era un mismo corazón. Recuerdo que cada noche se escuchaba a todos estos jóvenes rezar el rosario, cada uno en su idioma. Lo podías escuchar en todas las calles y en todos los medios de transporte. Algo impresionante. Después, la celebración de la Santa Misa, los silencios, el fervor al responder, la alegría del canto. Todos sabíamos lo que estábamos celebrando. En la última noche, cuando se hace una vigilia de adoración, estábamos en la playa de Copacabana. Nos tocó estar casi al final de todas las personas. Entonces, cuando salió el Santísimo en procesión, todos, los 3 millones de jóvenes, nos pusimos de rodillas, porque Jesús, nuestro Dios, estaba entre nosotros. Fue un momento sublime. Creo firmemente que cada vez que contemplamos a Jesús en la Eucaristía, vivimos el cielo en la tierra. Para poder vivir la Jornada Mundial, se tiene que pagar una inscripción. El monto depende del país de origen. Por ejemplo, un país de primer mundo paga más, pero la finalidad es que ese dinero se pueda enviar a las diócesis más pobres del mundo, para que puedan enviar a su grupo de jóvenes. De este modo, no hay ninguna parte de nuestra iglesia ausente en la alegría de la jornada, y cada 3 años podemos constatar que tenemos una iglesia fuerte, viva y joven. Nuestra iglesia es santa porque su fundador es santo. Si fuera por nosotros o por nuestros comportamientos, seguramente habría desaparecido hace mucho tiempo, pero nuestra iglesia y su santidad permanecerán siempre hasta el fin del mundo, porque es la obra de Dios, y las obras de Dios son eternas. Nosotros estamos llamados a participar de esta santidad. Para todos es posible, y todos estamos llamados a ella. Entonces, hoy que celebramos la santidad de nuestra iglesia, sería bueno que nos preguntemos si realmente estamos respondiendo a esta invitación que Dios nos hace todos los días. Jesús quiere que seamos santos como Él es santo, y por eso nos envía el Espíritu para hacer posible esta santidad en nosotros. Es el Espíritu el que quiere guiar nuestros pasos. Él nos muestra cuál es el camino, pero debemos aprender a ser dóciles para responder a sus mociones. La palabra católica indica la universalidad de la Iglesia. No somos un gueto cerrado. El mensaje de nuestra Iglesia tiene un carácter universal. No es solo para unos cuantos, sino para todo el mundo. Por eso es que los discípulos hablaron tantas lenguas, y Jesús espera que nosotros, los actuales discípulos, vayamos por todo el mundo y hagamos que más hermanos se conviertan en discípulos de Jesús, que muchos más conozcan su nombre. Nuestra iglesia es apostólica porque está cimentada sobre los apóstoles, es decir, cuando los discípulos iban fundando nuevas comunidades, iban eligiendo a los encargados de cada comunidad. Es así como es posible saber de cuál de los apóstoles proviene nuestro obispo. Si ellos van a su origen, descubrirán de quién de los apóstoles es su raíz.
es una sucesión ininterrumpida. Esta es nuestra Iglesia, la fundada por Cristo, la que hace posible que sus miembros sean santos por la gracia del Espíritu. Démosle gracias a Dios por haber nacido o por haber conocido esta fe y poder seguirlo fielmente. Que nuestra Iglesia crezca, porque así todos conocerán el nombre de Dios. Que todos tengamos un mismo corazón y una misma alma para glorificar a Dios. Esta es nuestra Iglesia, la que nos pide obedecer en la libertad de los hijos de Dios, porque a pesar de darnos un decálogo y normas, no coarta nuestra libertad. Al contrario, la libertad unida a mi fuerza de voluntad y la gracia de Dios es la que hace posible la santidad. Nuestra fe es la de la Iglesia que es libre. Vivimos en la libertad de los hijos de Dios. Agradezcamos hoy especialmente a Dios por nuestra Iglesia. Que el Espíritu Santo venga a renovarnos, a darnos nueva fuerza, e infundir el deseo de la santidad y a dejar de una vez por todas el pecado que trae consigo la muerte espiritual. Que vivamos en constante diálogo entre nosotros y con Dios. Que ningún cristiano calle lo que ha visto y escuchado. Que siendo testigos de esto nos convirtamos verdaderamente en luz y sal de la tierra. Pidamos a nuestra Madre del Cielo y a San José que intercedan por cada uno de nosotros, que formemos la Iglesia de su Hijo para que, permaneciendo en oración, recibamos con un corazón abierto los dones que el Espíritu Santo nos quiere dar cada día. Y que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.